Televisión presenta. Dios va dando los pasos en la realización de su obra a través del instrumento que él escogió, que soy yo. Marcial Maciel murió el 30 de enero de 2008 en Jacksonville, Florida, rodeado por quienes lo siguieron hasta el final. A su lado estuvieron Álvaro Corcuera, en ese momento ya relevo del padre Maciel en la dirección de los Legionarios de Cristo, Luis Garza, entonces vicario general, José Antonio Alonso, capellán y profesor del Centro de Consagradas de Rhode Island, el secretario personal Marcelino de Andrés, los fieles asistentes Alfonso Corona y Óscar de la Torre, quien fuera director en México de la Legión, Eloy Bedia, Kevin Meehan, de New Hampshire, Peter Hopkins, entonces director de la sección de señoras del Regnum Christi en Nueva York, Emilio Díaz, de la dirección de Atlanta, el administrador en Estados Unidos y Canadá, José Félix Ortega, y dos consagradas, Elena Serrano y Malén Oriol. El padre Maciel murió sin pedir perdón, y quizás sin imaginar que 2 años después de su muerte, quienes lo acompañaron en los días finales pedirían el perdón por todos los males que ocasionó en vida el fundador, director histórico y guía de los Legionarios de Cristo. Y no solo eso, ordenarían desaparecer su nombre, descolgar sus retratos, borrar su memoria. Adorado como santo en vida, encontraría su ocaso en la historia. El padre Maciel es para la historia un sinónimo de abuso sexual a menores. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches allá en Roma, Álvaro. ¿Qué tal, Ciro? Me da muchísimo gusto estar en contacto contigo. ¿Cómo llegaron a la decisión de emitir ese texto, ese comunicado, ese perdón? Es un acto de perdón que no tiene ninguna otra finalidad, sino de abrir nuestro corazón con humildad a todas y a cada una de las personas que han sido dañadas y desgraciadamente escandalizadas por las acciones de nuestro fundador, del padre Maciel. Y lo mismo, Ciro, el perdón sincero por las palabras o acciones habidas hacia ellos por parte de cualquier miembro de nuestra congregación o por cualquier miembro del movimiento. Yo sé que no es fácil decirlo con palabras, pero quiero expresarles el apoyo, cercanía y perdón a cada uno de ellos. La inexorable y estrepitosa derrota de Maciel comenzó a escribirse el 23 de febrero de 1997, cuando los periodistas Jason Berry y Gerald Renner publicaron en el diario The Hartford Courant los testimonios de un grupo de hombres, entonces cercanos a los 60 años. Describían la forma en que Maciel había abusado sexualmente de ellos cuando eran jóvenes, recluidos en los centros de formación de los Legionarios de Cristo. Los testimonios llegaron a México. En mayo de aquel 1997 fueron difundidos por el hoy extinto CNI Canal 40 y por el diario La Jornada. Me mandó llamar y fui inmediatamente. O sea, la obediencia pronta es una característica muy específica allí. Y estaba otra persona dentro de la enfermería y me empezó a hablar de sus problemas y cómo tenía permiso del Papa Pío XII para que unas religiosas le dieran masaje en sus miembros viriles por un problema que él me explicó que tenía de interferencia de las vías seminales y la vía de la orina. Yo, como he dicho en mi testimonio, me puse muy nervioso.
y me pidió si yo podía darle masaje. Yo no había notado cuando entré, sino la oscuridad y que estaba esta persona de pie. Me llamó la atención que esa persona no se fuera, que se quedara y que en presencia de él me pidiera esto. Entonces, yo con la mano muy tensa, que él me llevó hacia sí, me di cuenta de que tenía su miembro excitado y eso me puso más nervioso. Entonces, él notó que mi mano se resistía y me la rechazó como con enojo, diciendo, no sabes hacerlo. Me dijo que quería explicarme cómo y dónde le daban los dolores. Naturalmente yo me puse mucho más nervioso, me encogí sobre mí mismo y traté de rechazar firmemente lo que él quería hacer. Él insistió completamente y yo no pude vencerlo. Yo nunca había tenido una masturbación. Por primera vez en mi vida me violentó de tal manera que me hizo sangrar el miembro, el frenillo, y como digo en mi testimonio, durante varios días yo tuve dolor porque no podía pedirle a nadie que me curara, no podía decirle al enfermero. Me levanté desobedeciéndolo porque me insistía en que me quedara y me fui a mi cuarto. Caminando lentamente, sentí el semen tibio y me fui a cambiar. Los jueves ya teníamos ropa limpia. Lo que más me costaba de la lavada de la ropa eran los pantalones, porque los dejaban de tierra, pero todos los días, ¿verdad? Pero así en la pobreza en que vivíamos, yo fui educándolos en la disciplina y en la limpieza y en el orden. Cuando me voy de vacaciones, me gusta irme con todas las comodidades sin preocuparme por nada. Porque tengo en mis manos el poder de controlar y administrar mi tarjeta de crédito en cualquier momento. Por eso yo soy Platinum Banorte. Si aún no la tienes, solicítala. Con las tarjetas de crédito Banorte recibes más de lo que esperas. Banorte, el banco fuerte de México. Necesito una identificación oficial para tomar sus datos, por favor. A ver, ¿cómo van a usar tus datos personales? ¿No quieres que anden por todos lados, o sí? ¿Su aviso de privacidad? Aquí está nuestro aviso de privacidad. Todos los poseedores de bases de datos personales deberán tener disponible el aviso de privacidad y haber nombrado un responsable de proteger la información. Asesórate. El IFAI te ayuda a cumplir. Así sí. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos garantiza tu derecho. Entonces me fui a cambiar y me senté en mi cama llorando. Nuestros padres obviamente estaban lejos, no podíamos contar estas cosas, había teléfonos en el colegio, pero las conferencias se tenían que pedir, tardaban 8 horas y para nosotros estaban completamente vedadas. La correspondencia era toda censurada, la que entraba y la que salía. Cuando yo regresé, porque regresé, no podía desobedecer a ese grado, él me dijo que volviera. Él ya estaba preparándose para salir. Íbamos a comer probablemente por primera vez esa primavera, a fines de marzo, en las bancas que estaban junto a la piscina. Y él se preparó, se puso la bata blanca que solíamos usar para esas ocasiones. Y caminamos, y al ir caminando me dijo, no le vais a decir nada de mi enfermedad, ni al padre Lagoa, ni al padre Arumí, que eran los dos únicos sacerdotes que estaban en el colegio. Seguimos platicando en estos términos, pero fue como si al cerrar la puerta aquello no existiera más. Pero para los legionarios de Cristo, las voces de José Barba y demás víctimas formaban parte de una conspiración contra el padre Maciel, el Papa Juan Pablo II y la Iglesia Católica. Los testimonios de las víctimas de los abusos sexuales merecían el silencio absoluto y el desprecio. Era 1997. Había que proteger a Maciel y había que poner en marcha una campaña de propaganda interna que alejara a la más tímida de las sospechas. Marcial Maciel, el padre Maciel, era una figura incuestionable, inatacable, intocable. Era un santo de bondad inagotable.
desde chica, que estuve en el ESID, que son los grupos juveniles del movimiento, siempre se nos inculcó un amor al fundador. Se nos pedía que nos aprendiéramos de memoria su historia, hacíamos concursos, las frases de los libros que él supuestamente había escrito. Y era un amor por él, natural, o más bien infundado, no natural, porque prácticamente lo veíamos, yo lo vi muy pocas veces en mi vida, pero era todo un ambiente que generaba este amor a él. Desde chica yo lo consideré como un santo. La censura absoluta se impuso dentro de la Legión y también afuera. Periódico, revista, televisora o radiodifusora que osara volver a tocar a Maciel sería sometido a presiones económicas y al descrédito. Los medios mexicanos también optaron por el silencio. Lo que se vive entre mayo de 1997, cuando se transmitió el programa del Canal 40, a finales del 2001, es un momento de censura total. Quien osara repetir lo que había hecho el Canal 40, CNI Canal 40, tendría la misma suerte, es decir, el descrédito, el boicot publicitario, el retiro de anunciantes. Y nadie, no hubo un solo medio que lo hiciera, un solo medio que siguiera la historia de Maciel. Tuvo que venir la crisis mundial de los pederastas en la iglesia a principios del 2002 para que esta etapa quedara atrás y volviéramos a tocar el tema. Pero queda ahí lo que vivimos entre mayo de 1997 y finales del 2001, es un momento de censura, de oscurantismo total. Es un hombre que atiende, sí, los grandes principios, pero luego también los detalles. Es un hombre que maneja muy bien los dos elementos de la formación de los hombres, que es la motivación y la exigencia. No es un hombre que da órdenes, es sobre todo un padre, un formador, alguien que engendra en el espíritu. Yo siempre pienso en nuestro Padre como pues esa expresión de San Pablo, ¿no? Yo te engendré en Jesucristo. Además hay que decir que realmente cuando uno entra en contacto con nuestro Padre y vive cerca de Él, pues está como ante un misterio. Es el misterio del plan de Dios que se esconde detrás de la personalidad de este hombre, una personalidad muy atractiva, pero al mismo tiempo uno se da cuenta que uno no descubre todo a la primera, que tiene que ir haciendo la experiencia espiritual de nuestro Padre, acompañándolo en sus penas, en sus alegrías, en su trabajo, para efectivamente descubrir toda la riqueza que hay detrás de la misión de este hombre y que efectivamente pues está transmitiéndose a la humanidad entera. Pero las cosas comenzaron a cambiar a principios del año 2002. Otra vez desde Estados Unidos surgieron nuevos testimonios sobre las cadenas de acción, silencio y complicidad que produjeron cientos, miles quizá, de abusos sexuales de menores en las iglesias y seminarios católicos. Pero a diferencia de 1997, esta vez ya nadie podría ocultar los crímenes. En la homilía del Jueves Santo de ese 2002, el propio Papa Juan Pablo II se vio forzado a declarar que se sentía profundamente conmocionado por las conductas de algunos hermanos de la Iglesia. En México, sin embargo, los legionarios decidieron convertirse en el último reducto del ocultamiento y la complicidad, y reforzaron el cerco para proteger a su santo, al Padre Maciel. Si tú lo ves trabajar, si lo ves hacer lo que hace todos los días, podría decir que ante todo es un hombre apasionado de Jesucristo. Muchas veces cuando trata asuntos, cuando reflexiona en aquello que más conviene a una persona, se va a preguntarle a Cristo Eucaristía. Él sabe bien que es Cristo quien lleva el timón. Durante ese tiempo sí tuve información. Mi papá fue el que me mandó las declaraciones de Barba, de José Vaca, lo que habían declarado en el Canal 40. Lo empecé a leer y en ese momento dije, ¿será verdad? ¿Será mentira? Yo creo que no, yo creo que es mentira. Mejor lo informo a los superiores. No lo leo
informo a los superiores y me dicen, yo creo que lo que te conviene es no leerlo. ¿Por qué no me mandas esa información? Lo mandé en un sobre cerrado, me dijeron, por favor, no lo hables con ninguna de tus compañeras, ni siquiera con tu directora, y cualquier cosa, cualquier dificultad que tengas, háblalo conmigo, pero un superior mayor. En esas circunstancias, el 30 de julio llegó a México el Papa Juan Pablo II. Venía a canonizar a Juan Diego y a abrazarse por última vez con las 80 millones de almas que siempre le fueron fieles. Marcial Maciel viajó en el avión papal y acompañó al pontífice en la mayor parte de sus encuentros públicos y privados. En pleno escándalo internacional por la pederastia, el Vaticano lo libraba de toda sospecha. La crisis de los pederastas explotaba en Estados Unidos, Europa, América Latina. Pero en México y en la Legión de Cristo nada cambiaba, nada pasaba. La maquinaria propagandística no se detenía. En las producciones internas, los ataques al padre Maciel eran convertidos incluso en analogías de la pasión de Cristo. Los legionarios no tuvieron reparo en colgarse, por ejemplo, de la película de Mel Gibson, estrenada en 2004. La verdad termina por abrirse camino. Quizá haciendo un cálculo sucesorio, el cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, ordenó a finales de 2004 abrir en secreto una investigación sobre la conducta sexual de Maciel. La noticia traspasó seguramente las murallas de la Legión de Cristo. A principios de 2005, Álvaro Corcuera reemplazaba en la dirección al padre Maciel. Era un cambio administrativo, defensivo. Maciel dejaba el cargo, pero nadie le disputaría la posición de guía absoluto de los legionarios de Cristo. El 3 de abril de 2005, con Ratzinger a 2 semanas de convertirse en papa, arribó a la Ciudad de México el fiscal vaticano Charles Scicluna para entrevistarse con 30 víctimas de Maciel. Con esa acción, el Vaticano hacía saber que tenía dudas fundadas sobre la responsabilidad de Maciel en aquellas agresiones sexuales contra adolescentes, niños casi, en los seminarios de la Legión de Cristo medio siglo atrás. El padre Maciel había sido derrotado. Así lo vimos y lo dijimos algunos cuando nos enteramos que en abril, mayo del 2005 el Vaticano confirmaba que había venido a México a investigar los crímenes sexuales de Marcial Maciel. Ya no nos interesaba tanto el resultado, sino el hecho de que los testimonios, las palabras de José Barba y todos aquellos hombres valerosos habían sido retomados por la Santa Sede, que les daba el peso, les daba el valor de testimonios a investigar. Era la derrota histórica, la derrota moral, la derrota del padre Maciel. Un año después, mayo de 2006, a poco sorprendería ya la noticia de que el Vaticano informara oficialmente que ordenaba a Maciel pasar a un retiro de oración y penitencia y le prohibía aparecer en actos públicos. El Vaticano le imponía la degradante suspensión ad divinis. En efecto, el padre Maciel había sido derrotado.
Mermado en su salud, pero al parecer todavía muy confiado en el cerco protector de los legionarios, Maciel se dedicó a viajar en compañía de Norma Baños y Normita. A su muerte se reconocería que eran mujer e hija del hombre que juró y pregonó la castidad. Yates, primera clase, navidades, pascuas, cumpleaños, lujos en el crepúsculo de la vida de quien algún día pensó ser santo. Como muestran las imágenes, no solo la familia, sino la jerarquía de la Legión lo acompañó en ese exilio de oro. Febrero de 2009, un año exacto después de la muerte de Maciel, cuando los legionarios aceptaron lo que era más que obvio. Maciel había tenido al menos una amante, al menos una hija, y había llevado una doble vida. La derrota de Maciel era cataclísmica. En julio de ese 2009, el Vaticano ordenaba una nueva investigación, ahora sobre las finanzas y dinámicas internas de los legionarios de Cristo, así como sobre la verdadera influencia de Maciel en la congregación. A nosotros se nos comunica en el 2008. Nosotros, los directores, yo era director en ese tiempo, ahí se nos dijo que Maciel había tenido al menos una hija, y dado que había tenido una hija, que era algo no esperado del fundador, podía ser verdad todo lo demás. Pero eso fue todo. Ya si alguna en persona tenía alguna otra inquietud, deseos de saber más, era a nivel personal con los directores mayores. En ese momento se nos pidió total discreción. Nosotros no podíamos informar de nada hasta que los directores mayores reunieran a los equipos, o sea, las demás consagradas, con sus respectivas directoras, para darles pues la noticia, pero que nosotras no podíamos decir absolutamente nada. Hoy en la mañana estaba leyendo un texto de Einstein, ¿no? Que hablaba de las crisis y de las dificultades. ¿Me permite leerte unos párrafos? Por favor. Dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis y en las dificultades que nace la inventiva, los descubrimientos, la virtud. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. ¿No supieron Corcuera y demás jerarcas de los legionarios de Cristo nada de lo que su superior y guía hizo durante 60 años? ¿No supo ninguno de los directores de la Legión lo que terminarían denunciando 2 años después de la muerte de Maciel? ¿Cuánta de esta historia de crímenes contra jóvenes y menores es también una siniestra historia de ocultamiento y complicidad? El tema de la verdad no está enfrentado de fondo. Hay mucha resistencia por una falsa caridad, por un falso respeto al difunto. Y sin embargo creo que si tú vas a dar la cara, tú vas a entregar tu vida a Jesucristo en una institución con una espiritualidad concreta, lo mínimo que puedes saber es, o tienes derecho a saber, es la verdad. O sea, la verdad de esa historia, la verdad, o purificarla. Pero para tú purificar algo que está, pues de alguna manera, es que no sé, como entrelazado entre la verdad y la mentira, pues tienes que enfrentarlo, ¿no? Y decir, en esto me equivoqué. O sea, este hombre hizo esto, y partiendo de la verdad se puede construir.
Marcial Maciel fue condenado 3 veces. Por la verdad de sus víctimas en 1997, por el Vaticano en 2006 y por los propios legionarios que en 2010 optaron finalmente por reconocer la verdad. Habíamos pensado y esperado que las acusaciones presentadas contra nuestro fundador fuesen falsas e infundadas, pues no correspondían a la experiencia que teníamos de su persona y de su obra. Sin embargo, el 19 de mayo de 2006 fue emitida una comunicación de la Sala de Prensa de la Santa Sede como conclusión de la investigación canónica que la Congregación para la Doctrina de la Fe había iniciado en el año 2004. En ese entonces la congregación llegó a una certeza moral suficiente para imponer sanciones canónicas graves correspondientes a las acusaciones hechas en contra del padre Maciel, entre las cuales se incluían actos de abuso sexual a seminaristas menores. Por lo tanto, profundamente consternados, debemos decir que esos hechos sucedieron. Expresamos una vez más nuestro dolor y pesar a todas y cada una de las personas que hayan sido dañadas por las acciones de nuestro fundador. Y queremos pedir perdón a todas aquellas personas que lo acusaron en el pasado y a quienes no se dio crédito o no se supo escuchar, pues en su momento no podíamos imaginarnos estos comportamientos. A la vez aceptamos con dolor que ante la gravedad de sus faltas no podemos mirar su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal. Han pasado 6 años desde el cambio de director y 3 desde la muerte de Maciel, y la estructura de mando de los Legionarios de Cristo sigue siendo esencialmente la misma. El 1 de mayo de 2010, el Vaticano hizo públicas las primeras conclusiones de su visita apostólica a la Congregación de los Legionarios de Cristo. Son clarísimas. Los gravísimos y objetivamente inmorales comportamientos del padre Maciel, confirmados por testimonios incontrovertibles, representan en algunos casos auténticos delitos y manifiestan una vida sin escrúpulos ni auténtico sentimiento religioso. Esta vida era desconocida para gran parte de los legionarios, sobre todo por el sistema de relaciones entretejido por el padre Maciel, que hábilmente había sabido crearse coartadas, ganarse la confianza, amistad y silencio de los que lo rodeaban y reforzar su propio papel de fundador carismático. A través del comunicado, el Papa Benedicto XVI ofrece acompañar y ayudar a los legionarios en el camino de purificación que les espera y hace un reconocimiento a la valentía de las víctimas de Maciel y a su constancia de exigir la verdad. Las investigaciones continúan y la suerte de la Legión de Cristo está en manos del Vaticano. Si me pidieran cualquier sacrificio, incluso sacrificar la Legión para que la Iglesia continuara, yo la sacrificaría. Si la Legión es por la Iglesia, en cuanto que la Iglesia es el sacramento de Cristo para continuar la redención de los hombres.